Te damos la bienvenida a nuestro mega podcast Entre Ladrillos. Hoy con un tema muy especial y es véndele a tu mente y no al bolsillo. Con una invitada que para mí es muy especial porque cautivó a todo mi equipo de trabajo y nos trajo una información supremamente importante que hoy vemos que la venta se ha transformado. Es Luisa Fernanda Ospina. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola Ale, muchas gracias. Gracias por la invitación. Mi nombre es Luisa Fernanda Ospina. Yo soy coach organizacional. Soy coach empresarial, soy especialista en programación neurolingüística, en comunicación transpersonal. Tengo aproximadamente unos 12 años manejando equipos de trabajo. Toda mi vida, pues digamos que mi vida laboral ha sido en torno a las ventas. De profesión soy ingeniera industrial, pero siempre lo digo, de vocación soy coach. Entonces, en este momento me dedico a asesorar y a empoderar empresas a través de la venta, pero con técnicas de PNL. Entonces, en mis charlas lo que hago es no solamente darles como, ay, venga, tiene que saludar así, la venta es así, así, sino que realmente les doy herramientas de comunicación para que las personas lo integren a su vida y por ende en el entorno laboral pues va a ser un resultado más natural, que es lo que se busca ahora con la venta, que sea un poco más natural. Así Pero es. con técnica. Muy bien. Y cuando vemos o cuando yo te escucho hablar de venderle a la mente, háblame un poco acerca de eso, que en realidad el entrar a la psicología y poder entrar como a la mente del cliente es algo tan interesante. Y bueno, cuéntanos acerca de este tema. Es algo muy cautivante, yo por eso le puse así a mi charla. Debemos venderle es a la mente de las personas. Tendemos siempre a irnos al peso, ¿cierto? Sí. Al dinero, pero realmente... A lo que me representa ese cliente. Exactamente, y tenemos que entender o transformar un poco ese concepto, y es que si tú aprendes a entender la mente, cómo piensa esa persona, cómo siente, qué le impulsa a tomar esa venta, porque las ventas son emocionales. Tú puedes ser muy racional, pero toda venta tiene un factor emocional grandísimo. Entonces, si tú aprendes a identificar esa parte emocional y a traerla como a la mesa, haces que la venta sea efectiva, pero más allá que sea una relación a largo plazo, que sea duradera, que te recomienden. Y eso es lo que se busca ahora, ¿cierto? Que no sea solo una venta de una vez, sino que se repita y que se repita con calidad. Lo que tú dices es cierto, y es que hoy encontramos muchos clientes, algunos muy calificados, y ahí es donde se va cerrando la brecha. Y entonces, qué rico que esos que hoy podemos cautivar se queden con nosotros, nos referencien, puedan a largo plazo decir, hoy invertimos, sale otro proyecto, por favor me tienen en cuenta para seguir invirtiendo. Entonces, qué rico esa conexión que se puede lograr con el cliente. Lo que tú hablas es muy cierto, o sea, es esa conexión. La venta es de mucha conexión con el cliente y eso se da desde el momento cero, desde que el cliente te ve, cómo te está viendo, ¿cierto? Lo que tú transmites. Y eso también es lo que tenemos que entender, que muchas personas van por la vida vendiendo así, pues como si nada, y realmente tenemos que entender que la venta es todo, no solamente es lo que yo estoy vendiendo o el producto o servicio, sino que también soy yo, o sea, yo soy la imagen de la empresa, yo soy la imagen del producto, del servicio, y hacer eso consciente es el verdadero reto, pero también es el verdadero éxito en las ventas. Y tú hablabas de un tema muy interesante que era el rapport. Sí. El rapport, uno de manera indirecta, yo que soy pues de hace muchos años vendiendo, tengo experiencia vendiendo hace tantos años, te puedo decir que he pasado por toda la historia de la venta, donde anteriormente era la venta donde el vendedor hablaba todo el tiempo, le hablaba todo el tiempo y luego se fue transformando. Y te puedo decir que hoy de manera indirecta, sin conocer muy bien esa estrategia, porque termina siendo el rapport una estrategia de ventas, Sí, es una técnica. o es una técnica, sí. Bueno, entonces hoy podemos decir que esa técnica de manera indirecta uno lo va aplicando. Claro. Las personas que amamos y que nos apasionamos por las ventas. Exacto, y esa es la idea. Ajá. Lo ideal es que el rapport se haga de manera inconsciente, Sí. Claramente tú al principio debes hacerlo consciente para que tu cerebro empiece a integrarlo y a adaptarlo, pero lo ideal es que en un punto sea así, de manera inconsciente, que tú aprendas y lo hagas en automático. ¿El rapport qué es? Es la manera como yo espejeo a la otra persona. Sí. Resulta, o más bien, yo siempre lo identifico o lo describo como que es la manera técnica de generar empatía.
¿Por qué? Porque la empatía es un tema más emocional, Sí, pero el rapport es un tema ya más técnico. sí. Entonces tú, para poder generar esa conexión y esa empatía con la otra persona, debes tenerla al frente. Ujú. Y básicamente se basa en el espejeo o en la imitación. Entonces, la empatía se da en nuestro cerebro por las neuronas espejo, esas redes neuronales que nosotros tenemos. Entonces, cuando tú de pronto sientes, no sé si te ha pasado, que ves a alguien y como que chocas, como que no te cae bien, como que, ay, pero igual es tu cliente, debes atenderlo. Entonces, ¿qué haces? Le aplicas rapport, Ok. que es, como te decía, el espejeo. Entonces, es de la imitación de qué, de la corporalidad, de los gestos de esa persona, del lenguaje, o sea, el parafraseo. Si la persona te está contando una historia, tú te conectas con esa historia y le repites palabras clave para generar como esa conexión de las neuronas espejo de esa persona con las tuyas, ¿sí? Imitas también el tono de la voz. Entonces, si la persona te está hablando pasito, tú también le hablas en un tono más bajito para generar como esa conexión. Por ejemplo, acá estamos en rapport, mira, estamos Sí. sentadas de la misma manera Oh, y es sí, inconsciente, sí. ¿cierto? Entonces, la idea es eso, que se haga de manera inconsciente, pero en un principio tú empiezas a imitar los movimientos de esa persona para generar un ambiente de empatía y ahí empiezas con tu discurso, con tu gestualidad, con la forma en la que te ves, ¿cierto? Empiezas como a conectar más y obviamente con lo que te decía, el discurso que tú tienes de tu producto o servicio, el conocimiento, lo acompañas con la gesticulación, con el buen tono de la voz y ahí logras esa conexión con la gente. Bueno, súper. Entonces, de acuerdo a todo esto, esa técnica la Ujú. vamos desarrollando, ¿cierto? Sí, Entonces, nos cuentas que es a través de la gesticulación, tratando de imitar un poco sin ser muy agresivos y sin que se sí. note mucho a mi Es cliente. fundamental, no se Ok. te puede notar, porque si se te nota que lo estás Sí, claro, imitando, ahí sí ya se sí, cierra claro, toda comunicación. completamente. Entonces, no, la Va a idea es decir, que ven, sea aquí estamos sutil. jugando. Ay, no, me está imitando. No, no, debe ser muy sutil, Sí, ¿cierto? Muy sí, sutil, con la sonrisa. El sí, contacto visual también es fundamental cuando hacemos rapport, porque es total. la conexión, lo que te está hablando la mirada de esa persona. Bueno, y esos, yo pienso que ese rapport se logra es en el momento en que yo tengo mi primer contacto con el cliente. Esos Fundamental. como 5 minutos son No, ideales para poder no lograr son cinco ese rapport. minutos, Ale, son 2 segundos. 2 segundos, oh Sí, my God. la mente se demora, Ok, solo toma 2 segundos para darse una buena o mala impresión de alguien o de algo. ok. Entonces, tú en 2 segundos, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes decir? Tú Ujú. en 2 segundos no presentas tu empresa, ni tu producto, ni servicio. En Sí, 2 segundos, ¿qué habla de ti? Tu corporalidad. Cómo estás vestida, si estás bien presentada, cómo están, no sé, en caso de las mujeres, mi cabello, mis uñas, si tengo la ropa pues planchada. claro, porque en ese momento generamos esa conexión y Exactamente. confianza. En esos 2 segundos las neuronas espejo hacen conexión o no, Ok, ¿cierto? Y en un proceso de comunicación, el 93% de todo el mensaje es no verbal. Es ok. decir, solo el 7%, solamente el 7% es lo que yo tengo para decir, es mi conocimiento. Entonces yo puedo ser un teso en cualquier tema, pero si yo no lo acompaño con un buen tono de voz y con una corporalidad adecuada, pierdo toda credibilidad. Entonces entender y calibrar eso, ¿cierto? Es mi conocimiento, pero también cómo me estoy viendo, porque en esos 2 segundos eso es lo primero que la mente de la otra persona va a ver. Y ahí es donde vamos a entrar como en ese proceso, de qué tan difícil puede ser el rapport. Entonces, entiendo que si logramos esa conexión, mi cliente empieza a hablar de él y ahí es donde yo puedo realmente detectar cuál es su necesidad para poder Exactamente. vender realmente lo que él necesita, entrar a cubrir su necesidad. Exactamente. Ok, Nosotros tenemos en el cerebro tenemos 2 hemisferios, sí, izquierdo y derecho. En el hemisferio izquierdo tenemos toda la parte racional y en el derecho toda la parte emocional, básicamente. Pero todos tenemos una dominancia. Entonces hay personas que obviamente tienen su dominancia en el lado izquierdo del cerebro y son más analíticos, más lógicos, más racionales y son más callados. O sea que su corporalidad va a ser mucho más estructurada, por así decirlo. Y las personas que somos más derechas, como ujú, nosotras dos, ujú. pues son más abiertas, hablan con los gestos, te hablan un poco más. Entonces tú desde ese primer momento también debes empezar a calibrar, debes empezar a identificar si tu cliente es más racional, si tu cliente es más emocional, para también saber por qué lado te vas, ¿sí? También debes identificar tu producto o servicio en su parte racional y en su parte emocional, porque también debes empezar por ahí. Si tienes un cliente súper emocional y empiezas desde el número, desde la gráfica, desde, Sí, mire, ahí lo sí, perdiste, no completamente. conectaste. Ujú.
Y por el contrario, si tienes un cliente súper racional, así, analítico, así, de la ganancia, y llegas así, toda esporádica, así, a contarle la historia, pues también vas a desconectar. Entonces, Inmediatamente al grano. exacto, O y sea, ahí tú te vas a sentir como que, ay, no, sí, ¿y entonces yo qué hago? Sí, Entonces claro. también es identificar eso para que tú también te sientas cómoda mientras estás en el proceso de venta. Tienes toda la razón. Nosotros logramos esa conexión con el cliente y después de lograr esa conexión empezamos con las preguntas inteligentes. Exacto. Porque a través de las preguntas podemos detectar realmente qué es lo que el cliente necesita. Y es muy especial porque a través de las preguntas el cliente mismo se va respondiendo. Es supremamente Exactamente. especial el tema y a mí me encanta que me pregunten. Al contrario, a mí un cliente cuando es tan silencioso, bueno, también que es otro tipo de cliente, pero cuando un cliente empieza a preguntar y empieza a indagar, me encanta. Claro, porque nos da más información. Y muestro Entonces, interés. exacto, entonces tenemos de dónde más como tomar esa información para apalancarlos en la venta. Si es un cliente más racional, más de sí, no, pues va a ser un poco más difícil. Entonces ahí es como el reto que tenemos de sacarle las palabras adecuadas a ese racional. ¿Por medio de qué? De preguntas abiertas. Yo siempre les digo, debemos hacer preguntas abiertas, es decir, que el cliente me conteste sí, no. Es como que, Sí, claro. ay, no es que sea malo, pero Sí, entonces ahí debo modificar un pero poco. nos toca trabajar más. Exacto, trabajar un poco Sí, más sí, para poder nosotros también que ese cliente me aperture, sí. porque si no, pues me voy a quedar como sin recursos. Se me El bajó el micrófono micrófono. se cayó y eso se está, mejor dicho. Yo creo que no se está escuchando bien mi voz, ¿o No, sí? sí, yo sí estaba pendiente, pero Ok. pues a ver. Entonces ya como para resumir este tema, que me parece supremamente interesante y creo que nos quedaríamos horas hablando acerca Parte de... 2. Sí, sí, qué rico, seguramente. Cuando quieras. Muchas gracias. Hablemos o comentémosle a nuestra audiencia rápidamente cuáles serían esos 5 puntos especiales para hacer ese buen rapport con mi cliente. Yo pienso que, y es lo que siempre les explico a los empresarios, lo primero que tenemos que tener en cuenta es yo qué tengo para ofrecer, ¿cierto? Sí. O sea, mi producto o servicio, qué tiene para ofrecer al racional y al emocional, porque debemos identificarlo, o sea, qué tengo desde la parte de precio, de ganancia, de métodos, Ok. qué me diferencia de la competencia, cómo conecto desde lo emocional, ¿cierto? Porque hay personas que compran de una manera emocional desbordadamente. Entonces, ¿qué tengo para ofrecerle a esas personas más emocionales? ¿Cierto? Segundo, calibrarme, o sea, identificarme a mí mismo primero, cómo estoy yo. O sea, cómo estoy vestido, hacia dónde va mi mirada, qué están diciendo mis manos cuando las muevo. Porque es que si tú no estás como en ese checklist, como en ese estado de venga, ya estoy dispuesto para la venta, pues no lo vas a transmitir. Tercero, calibra a tu cliente. O sea, calibra, es decir, identifica ese lenguaje no verbal de tu cliente. ¿Qué te está diciendo tu cliente con su corporalidad también? Porque todos hablamos. Como te decía, es el 93% del mensaje. Ok. Listo. Cuarto, haz preguntas abiertas acertadamente para poder conocer al cliente, ¿cierto? Para poder dinamizar un poco más y a través, quinto por último, a través de toda la conversación, aplica ese rapport. O sea, imítalo, gesticula, sonríe. O sea, la sonrisa es como el bostezo, se nos pega. No, y yo escuchaba que precisamente cuando tú ves sonreír, o sea, la sonrisa es la defensa de nuestro cerebro. Exactamente. Es la defensa. Entonces, claro, cuando tú sonríes, logras esa conexión, empatía. O sea, de hecho, nos ha pasado, yo creo que eso lo viven los enamorados, que logran ese rapport de manera increíble. Es más, está comprobado que cuando tú vives en pareja, no sé, ya después de muchos años, Sí. hasta empiezan a caminar parecido, Sí. empiezan a hablar parecido, eso es rapport. Sí, o sea, ok. porque ya estamos tan acoplados y tan acostumbrados que pues, ya vamos ya igual por la vida, que sea lo mismo con el cliente, pues obviamente en el entorno pues Sí, 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 pero sí es empresarial, crear pero una sí, relación exactamente. sana, pues ese es como el objetivo de cualquier vendedor. Exactamente. Crear esa relación para que ese cliente crea en nosotros Eso. y para poder lograr identificar cuál es su necesidad y entregarle realmente, cubrir esa, o venderle lo que realmente ellos Una necesitan. relación sana y a largo plazo. Sí. O sea, que no vendamos solamente porque, ay, le vendí la casa y ya, chao, no lo volví a ver. No. O sea, una relación sana, o sea, que le vendí la casa y luego él me recomendó y luego le vendí una finca y luego le vendí otra cosa y le vendí el local. Eso es lo que queremos.
estar en la recordación del cliente, estar siempre ahí en la mente de los clientes. Y eso se logra con un buen rapport, con unas buenas preguntas, con un buen acompasamiento en todos estos Ay, qué rico. ámbitos. A mí ese tema me cautivó. O sea, de todo lo que nos enseñaste ese día, te cuento que fue lo que más me cautivó. Me pareció un tema súper interesante. Es un tema Porque de maravilloso. manera inherente, pues uno lo puede realizar, pero qué rico uno aprender a realizar esas técnicas ya Exacto. con estructura, con conocimiento y profesionalmente. Entonces, bueno, Es una maravilla. muy chévere. Bueno, Luisa, la verdad es que esta información y hoy cada vez encontramos que hay un mercado con más conocimiento, hoy encontramos más profesionales en el sector, hoy en el sector inmobiliario encontramos mucha competencia, esa es la realidad, y nos encontramos sumergidos en un océano rojo, ¿cierto? Ok. Y dentro de la inmobiliaria y dentro del conocimiento que hoy tengo, quisiera entrar y abarcar ese océano azul, entrar a ese océano azul y empezar a ofrecer cosas diferentes para ser diferente, para que mis clientes tengan un valor agregado a mi servicio. Entonces, hoy cuento con un portafolio de servicios inmobiliarios complementarios, a alquilar, a vender. Sí. Entonces, hoy hacemos construcción, tenemos desarrollo de proyectos, tenemos también el tema de diseño de interiores, bueno, todo pues un sinnúmero de información que hoy mi cliente puede tener. Dime si para poder entrar a ese océano azul se requiere algo más para poder de verdad ofrecer algo adicional a ese cliente que hoy tengo dentro de la inmobiliaria. Yo pensaría que es la manera como lo ofreces, Ok. ¿cierto? Yo siempre les he dicho a mis empresarios cuando les doy las charlas y les digo que para donde vamos, el punto de diferencia va a ser cómo se siente tu cliente atendido. O sea, ese servicio al cliente, eso que no es tan tangible. Porque cuando entramos en una guerra del precio, del centavo, que es lo que puede estar de pronto el negocio inmobiliario hoy en día, porque hay demasiada demanda, Sí. estamos en ese océano rojo. Sí. Entonces, primero es identificar qué tienes tú, o sea, qué te hace diferente, porque contigo y no con los demás. Entonces, me lo acabas de decir, perfecto, el tema de diseño de interiores, construcción, no sé qué. Segundo, perfilar muy bien ese cliente, ¿cierto? Volvemos al tema de las preguntas poderosas. Ese cliente, ¿cuál es su estilo de vida? O sea, ¿requiere este inmueble para vivir? ¿O si tiene otras ambiciones? Ok. ¿Cómo es su vida más allá de esa venta que le voy a hacer? Porque listo, puede que yo le vaya a vender o a arrendar algo, pero él tiene otra vida más allá. Y de pronto en esa otra vida o en ese otro ámbito es donde yo entro a jugar con lo que ya tengo acá desarrollado. Entonces, es como primero identificar esos servicios y segundo, identificar esas necesidades en los clientes que ya tengo por ahora y cómo se las doy a conocer. Que no sea como, sí, mire, nuestro portafolio es esto, esto, esto. No, Ok. o sea, que sea algo más emocional. Porque como te digo, las ventas son emocionales, son de la víscera, son de eso que no es tan tangible. Bueno, entonces creo que nos toca trabajar un poco más como esa parte, porque sí, o sea, me parece que hoy lo tenemos y se lo mostramos al cliente, pero nos falta esa parte emocional, el cómo se hace. Exacto. Entonces, bueno, para eso estás tú. Claro que sí. Muchas gracias. Otra cosa, y es una Sí. teoría súper linda, que Sí. yo también les explico, y es el círculo dorado. No sé si lo hayas conocido, Sí, de lo Simon conozco. Sinek. Sí. Es respondernos el qué, el cómo y el por qué de mi Sí. marca o de mi servicio. Pero yo le hago un pequeño cambio y no es el por qué del servicio, sino el para qué. Ok. Porque el para qué conecta más, el para qué es más trascendental que el por qué. Un coach que a mí me formó y que lo adoro, nos decía mucho, el por qué es porquería. Ok. Como que, ¿cómo así? Y sí, o sea, el por qué se te puede perder en 2 días, pero el para qué es muy más profundo. De hecho, encontrar ese para qué es más complejo. Es más duro, Es más complejo, complicado. claro. Pero una vez que lo encuentres, es más poderoso y es lo que te va a impulsar. Entonces, listo, ¿qué vas a vender? O listo, el servicio de decoración, que fue lo que más se me quedó, decoración de interiores. ¿Cómo lo vas a vender? Por medio de una estrategia digital, no sé, o una estrategia 1 a 1, o publicidad, no sé qué. ¿Y para qué tú quieres ese servicio si ya tienes lo otro? No, lo quiero para darle a nuestros clientes un valor agregado, para que puedan tener la casa de sus sueños, porque me preocupo. Entonces mira que eso ya le da como ese romanticismo que se requiere en la venta. Bueno, entonces por lo que veo estoy en la playa. De esos
Vamos a sumergirnos. Exactamente, Esa pero es la estás ahí, o idea. sea, tienes Bueno, los piecitos gracias. ahí Pero en la bueno, orilla. la idea es esa, pues realmente me cautiva también ese tema porque quiero ser diferente, quiero mostrar un servicio diferente y de Maravilloso. hecho algo que vengo recalcándole y trabajando a mi equipo de trabajo es eso, el servicio al cliente, porque creo que es lo único que nos puede diferenciar. Total, No hay otra totalmente. manera, o sea, lo otro es un plus, lo otro, lo del portafolio y todo, porque nada te ganas con tener un portafolio súper amplio y ofrecer absolutamente toda cantidad de servicios inmobiliarios complementarios, pero si no ofreces un buen servicio Exacto, o no existe ese buen rapport que hablamos al exacto. Si tu comienzo, pues equipo no no vamos a lograr. conecta, no va a haber Total. venta. Bueno, entonces nada, seguir trabajando. Gracias, Claro pues que para eso te sí. tengo. Muchas gracias. Pero van súper bien, van Bueno, súper muy bien. bien, muy bien. Ya para terminar, tengo un tema, porque la verdad, pues el tiempo es muy corto y Ay, aquí sí, nos qué podríamos, triste. sí, podríamos hablar de muchas cosas, pero hay algo y es que, bueno, dentro de los servicios de la inmobiliaria que hoy tenemos, es que hoy hemos modernizado absolutamente todos nuestros servicios y hemos automatizado en la mayoría, en un alquiler, lo hemos automatizado en su mayoría el 100%. Me parece supremamente interesante y hoy con nuestra comunicadora y en las redes sociales hemos tratado de manejar mucho el tema de la inteligencia artificial, Ujú. la realidad aumentada. Bueno, hoy vemos que cada vez hay más herramientas para poder llegar a esos clientes que quizás no están cerca o que hoy el tiempo es tan limitado. Ujú. em, O que y son ho- más prácticos. Exacto, yo creo que es eso, yo creo que hoy la mente de nuestro cliente es mucho más práctica, Exacto, o sea, buscan más practicidad, sí, sí, más sí, exacto, ir facilidad. como mucho más ligero a tomar decisiones sin necesidad de desgastarse días enteros o semanas enteras en buscar un Ujú. inmueble. De hecho, me parece chévere como hacer esa anotación y es que las inmobiliarias estamos es para facilitarle el camino a nuestros clientes. Porque si Claramente. tú vas sola a buscar un inmueble, te toca hacer un recorrido que realmente nosotros ya hicimos. Si vas a comprar sobre Exacto. planos, nosotros hacemos ese primer aval de revisar quién es la constructora, qué es esa marca. O sea, nosotros ya hicimos una tarea. Entonces, realmente el que nos vean a nosotros como ese aliado y esa persona o ese puente para poder facilitar la vida, me parece súper chévere. Entonces, ojalá pues que nuestros clientes nos vean de esa manera. Yo quisiera saber si con el tiempo tú crees, ahora que tú tienes y estás tan actualizada con toda esta información, la inteligencia artificial, que para mí hoy es una herramienta y es un Ujú. puente para facilitarnos también a nosotros la tarea, ¿tú crees que la inteligencia artificial puede entrar a reemplazar hoy a las inmobiliarias? Hoy no, pero sí a futuro. Sí. Ay, yo espero que no. Espero que no, porque realmente pues yo también soy, yo, o sea, personalmente, yo, Luisa Ospina, soy muy del contacto con la gente. Sí, Pero pues tampoco podemos obviar el tema de que tenemos un avance tecnológico grandísimo y de que obviamente nos dan herramientas, o sea, que ya podemos llegar a donde no pensábamos. Entonces tenemos que aprovechar al máximo lo que nos dan estas herramientas. Sin embargo, puntualmente para el tema de las inmobiliarias, yo consideraría que no. Pienso que deberíamos aprovechar al máximo estos recursos digitales porque nos hacen la vida más simple, ¿cierto? O sea, ujú, en la medida que nos ayuden con el tema de la simplicidad. Pero estamos hablando de la vida de las personas. ujú, Entonces, cuando tú vas a tomar una decisión tan grande, tan trascendental como es comprar un inmueble o hacer una inversión en alguna propiedad, creo que sí se hace necesaria esa conexión real, ¿cierto? Porque lo que nos da la inteligencia artificial es una conexión un poco más práctica, pero pues tú no sabes si al otro lado te está contestando un robot, una máquina, una persona o qué, ¿cierto? sí, O claro. sea, te imaginas así como en Yo Robot. Pero sí creo que puntualmente en el tema inmobiliario siempre vamos a necesitar ese Ese contacto contacto. humano, Sí, ¿cierto? claro. Ese calor, esa acogida con otra persona y siempre como esa necesidad de conectar. El ser humano tiene esa necesidad fisiológica de estar conectando constantemente. Entonces pienso que el negocio inmobiliario lo permite y Ok, aparte se hace necesario. ok. Pero entonces sí, o sea, apalancándonos mucho en las herramientas digitales, pero también fortaleciendo mucho esas herramientas desde el ser y desde la conexión con los clientes que nos permite como ir en esa dualidad y conectar desde ambas situaciones. De hecho, si nos vamos al principio de la charla, que hablábamos del rapport,
pues se Exacto. pierde por completo porque pues no voy a lograr un Total. rapport a través de una Exactamente. llamada o a través Es de que un chat. eso, es que puntualmente tú para hacer rapport tienes que tener a la persona al frente, porque Sí, si no, claro. tú cómo vas a saber qué vas a imitar si no lo estás viendo. Ok. Aparte hoy en día, yo creo que les decía, o sea, es súper peligroso porque si la persona es bien auditiva, por ejemplo, los auditivos le ponen tono a los textos. Entonces tú puedes que escribas algo con cierta intención, pero si la otra persona lo está leyendo con otra completamente distinta Sí, es porque verdad. viene de un día Creo que pesado, nos ha un día pasado en algún agotado. momento. Exacto, entonces Ujú. hay que ser cuidadosos con ese tipo de cosas, saber redactar muy bien el mensaje, saber en qué medida utilizar los emojis, qué información vamos a dar. Entonces por eso digo que hay que trabajarlo con mucho tacto, Ok. pero no obviarlo, claro, o sea, no podemos hacernos de la vista gorda con todo este avance que tenemos, pero sí Súper. acompañarlo mucho como de esa calidez humana que necesitamos. Bueno, muy bien. Luisa, llegamos a nuestro final de la Ay, charla. no, eso fue muy rápido. Este podcast fue muy interesante, la verdad, muy enriquecedor. Muchísimas A gracias. ti por la invitación, me encantó. Súper. Bueno, Luisa, cuéntale por favor a la audiencia si quieren seguirte, si necesitan de pronto una consultoría de parte tuya, cómo pueden llegar a ti. Claro que sí, en Instagram estoy como @luiospina, hablo de coaching, experiencias, enfocado mucho en las ventas, servicio al cliente, todo con herramientas de PNL y pues obvio desde el amor y desde la apertura que se puede hacer también. Súper Entonces, aquí recomendada, estamos. Ay, realmente muchas súper gracias. recomendada. La verdad, feliz de tenerte acá. A ti, Muchísimas muchas gracias. Bueno, los esperamos en el siguiente podcast, donde esperamos tenerles un tema también de mucho interés. Muchísimas gracias. Hasta la Chao. próxima. Chao.